Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este su programa de la idea al éxito. Yo soy Alejandro Vilchis y es para mí un placer estar con ustedes en esta emisión. Me acompaña como siempre Ubaldo. Ubaldo, ¿cómo estás? Bien, bien, Alex, ya sabes, como siempre aquí, llevando a un invitado más hasta todos nuestros escuchas o gente que nos ve. Y pues hoy con un tema, yo creo que muy interesante de inicio, algo que pues a todos muchos le tienen miedo, pero yo creo que es fundamental en el día a día y cualquier cosa que estudiemos pues es parte de, ¿no? Es correcto y pues justo voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, quien me atrevo a decir que es una de las mentes más increíbles que conozco, al menos en mis 24 años de vida. Ella es Ana Belén Reyes Fernández, es ingeniero matemático. Ella, pues bueno, dentro de su educación estuvo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, estudiando la ingeniería en matemáticas, además de, bueno, procesos estocásticos en la naturaleza, seminario de sistemas de calidad, seminario de matemáticas para la educación. Y pues bueno, ella en su experiencia profesional cuenta con experiencia como profesora en CONAMAT, en GAPU y también líder del Colegio de Matemáticas en esta última. Ana Belén, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes, encantada de saber más, ¿no? de las matemáticas, encantada de aportarles, siempre de aportar todo lo que he conocido, lo que sé, y pues transmitir e inspirar, sobre todo inspirar a todas las mentes a incentivarlos a las matemáticas. Ok, no, pues es un tema yo creo que bastante interesante porque muchas veces, pues, no sé si será parte de nuestra ideología, de nuestra formación, es que le corremos a las matemáticas, ¿no? Tratamos de huir y hay gente que incluso escoge sus carreras pensando en que va a no tener matemáticas Sí. Y encuentras otras áreas como estadística, otra parte que también te lleva mucho, contabilidad, etcétera, etcétera, que pues va de la mano, ¿no? Yo creo que es algo que hagamos lo que hagamos, no nos podemos esconder de ellas, ¿no? Son fundamentales. Y yo creo que sería interesante primero pues conocer a Anabel, ¿no? Platícanos de ti, Anabel, de dónde vienes, qué momento empieza ese amor por las matemáticas, esa parte. Bueno, desde muy chica siempre fue como mi fuerte, no fue la literatura, no fue como las ciencias sociales, sí, se me hacen muy interesantes, pero siempre fue como las mate, porque siempre pensé que, o sea, desde chica decía, pasos fáciles me llevan a resultados complejos, ¿no? Entonces siempre lo veo así y pienso que las matemáticas son algo muy natural, o sea, como que la misma naturaleza nos va dando como las reglas. Durante mi formación universitaria tocamos mucho el tema de un axioma, ¿no? Un axioma, una regla sencilla. Y un conjunto de axiomas nos trae justamente a esos resultados complejos. Entonces, por eso de ahí fue de que prácticamente yo decía, pues aquí no tengo que aprender nada, ¿no? Aquí nada más tengo que razonar. Y ya, porque ahí está, en la naturaleza ahí está, ya está impreso. Pues digo, muy interesante. Bueno. Ese punto de vista, digo, no lo había yo asimilado de esa manera, no sé. Tampoco, nunca. Así de que son tan naturales, pero bien es cierto, ¿no? O sea, realmente hay gente que no necesariamente cursa la escuela, ¿no? Digo, nuestros abuelos, papás, o algunas personas que no fueron como tal una educación como la nuestra, por así decirlo, y sabían muy bien sumar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí es parte de nosotros, ¿no? Bueno, y incluso encontrarlo en la naturaleza, ¿no? O sea, supongo que patrones en ciertos, no sé, en las hojas, o el tema de cómo se va formando el ser humano y cómo se van como duplicando las células, si no mal recuerdo. Sí. Ajá, todo lleva matemáticas, ¿no? O sea, sí, o sea, la naturaleza, nuestro cuerpo, la forma incluso en la que vemos cualquier fenómeno, no sé, el movimiento de las nubes, el movimiento de la tierra, o sea, digo, hablando a fenómenos a grandes rasgos, ¿no? Pero también fenómenos pequeños, por ejemplo, el número de nuestros dientes, de nuestras pestañas, el número de cabellos. O sea, va desde fenómenos muy pequeños hasta fenómenos muy, muy grandes. Sí. Siento que voy a ir con demasiada información. sí, ya empiezo a carburar, o sea, sí. no te puedes quedar dormido en el programa porque hoy no. pierdes el hilo. Yo te quería preguntar, Ana, claro. Hablabas justamente de inspirar, pero ¿a ti qué te inspira?
¿A mí qué me inspira? Bueno, personalmente me inspira el poder transmitir, el poder, por ejemplo, un ejemplo muy particular, en mi aula me inspira que todos mis alumnos se sientan capaces, que todos mis alumnos no le teman, justo, pero que yo siempre llego y les digo, esto está facilito, es regalado, o sea, esto lo vamos a aprender en 3 minutos. ¿Por qué? Porque ustedes van a saber cómo lo vamos a hacer. O sea, yo no les voy a enseñar los pasos. Ustedes solitos van a encontrar los pasos. Eso es inspirar, encontrar su origen, encontrar sobre todo la forma en la que pueden tener un enfoque diferente para todas las cosas, no solamente las mate. Pienso que la historia, la sociología, cualquier área del conocimiento y cualquier área en general, les inspira a conocer el origen. Eso me inspira. Muy interesante. Digo, es muy cierto, ¿no? Para conocer cualquier cosa, no solamente de matemáticas, yo creo hablar de cualquier tema es importante conocer el origen, ¿no? Incluso creo que es muy válida esa parte, ¿no? Para conocer un texto, cuando empezamos a dar una clase, cuando empezamos a dar una materia, lo primero que hacemos son conceptos, ¿no? Uh-huh. Conocer el origen, un poco de la historia de esa materia. Y yo creo que es un planteamiento muy válido para las matemáticas, ¿no? No lo había yo pensado de esa manera, que pues vámonos a los orígenes, ¿cuál es su naturaleza de estos datos? ¿Cuál es la naturaleza de estas operaciones? Para entenderlo mejor, ¿no? Pero tiene cierto sentido. Pero pensando en eso del liderazgo, de la inspiracional, he pensado que, digo, al ver el currículum, pues estás en escuelas donde normalmente llegan los chicos que están buscando afianzar una oportunidad para entrar a la prepa, para entrar a la universidad, para mejorar ciertos aspectos de sus materias, para forzar. Y el liderazgo va mucho a esa parte, ¿no? La parte inspiracional. Pero ¿cómo hacerlo con esos chicos que realmente, o es su segunda oportunidad porque quieren ingresar a la prepa o quieren ingresar a la universidad y que de cierta manera no lograron hacerlo y por eso van a estas escuelas precisamente a perfeccionar esta parte, pero sí ya traen como ese pequeño, no quiero decirlo como frustración, no quiero decirlo como fracaso, pero ya tienen esa parte trunca, ¿no? ¿Cómo inspirar área de oportunidad, ¿no? Claro, sí, ya tienen esa oportunidad que no lo pudieron lograr y que llegan contigo. Y a veces hasta renuentes, ¿no? Pues, bueno, sí, hay los casos que dicen, no, es que no creo en usted, no me voy a quedar. Pero, bueno, yo siempre les digo, siempre hay dos reglas en mis clases, ¿no? Bueno, muy particular. Una, que no es un fracaso. Yo siempre les digo, no es un fracaso, es un área de oportunidad. Okay. ¿Por qué? Porque puedes tener la viabilidad de elegir otra cosa. Y cambian totalmente. Porque dicen, es que iba a elegir medicina y no sé, después pueden elegir una ingeniería en matemáticas, ¿no? O pueden elegir una ingeniería, ¿no? Que ya la base son las matemáticas. Y la otra es, aquí venimos a equivocarnos. Porque si te equivocas, quiere decir que estás aprendiendo, porque estás reconociendo tu error. Entonces ahora lo vas a hacer diferente. Ahora vas a buscar, ¿dónde está mi error? Aquí está. ¿Por qué lo hice? Porque desde acá no entendí. No supe que había, no supe ni por qué lo hice, ¿no? Yo nada más vi que sumó y por eso yo sumé, o por eso yo puse positivo, pero no. A ver, ¿por qué? ¿Por qué pusiste esa respuesta? ¿Por qué esta respuesta? Entonces es ahí cuando los chicos se dan cuenta que su conocimiento no está bien sólido, no está bien construido. Y entonces es ahí como que cambian eso, y yo creo que más allá, el liderazgo del profesor hacia el alumno es el compromiso de te vas a quedar. Tienes que quedarte, porque tienes toda la capacidad de quedarte, toda la capacidad. Y entonces yo te voy a inspirar a que te quedes porque esto lo vas a entender. Entonces ya entienden una pequeña cosa y van a la siguiente más compleja, y a la siguiente más compleja. Y ya ven que esto de mate ya se aplicó en física, ya se aplicó en química. Y entonces ya todo se va amalgamando y ya van muy, muy animados y van muy preparados. Yo estoy procesando demasiadas cosas porque, a ver, yo tengo que confesar que sí, objetivamente, y digo, desde que conozco a Ana siempre le decía como que no es que matemáticas, o sea, sé que está ahí,
pero que muchas veces es como, y creo que alguna vez te puse como ese debate, ¿no? De ¿para qué sirve encontrar el área debajo de una curva, ¿no? O sea, ¿qué utilidad tiene eso en la claro, vida? claro, sí. Y que al final de cuentas, o sea, es ese reto matemático de pronto que puede llegar a existir, ¿no? Donde dices, bueno, pues por algo luego se terminan cayendo los trenes en los metros en la Ciudad de México, ¿no? Sí, a lo mejor en un ejemplo de ir al mercado, pues no necesitas encontrar un área bajo la curva, pero sí hay áreas en las que al final de cuentas lo necesitas, ¿no? Y es parte fundamental. Y creo que está padrísimo que puedas como compartir eso con los chicos, con tus alumnos, y que al final de cuentas pues, los hagas partícipes de las mates. Sí, o sea, por ejemplo, incluso, bueno, piensa, ¿no? No sé, imprimir algo, digamos, un ploteo, ¿no? Una imagen. Tal vez tú nada más usas la computadora, copias, pegas, metes tu imagen y la imprimes, ¿no? Pero detrás de ese pegas, imprimes, hay un trabajo previo. Un trabajo previo de software, de investigación, de programación. Entonces, la máquina nada más hace órdenes sencillas que ya previamente personas especializadas, como te digo, en programación, matemáticos, porque matemáticos son los que hacen como los programas iniciales, ¿no? Son los que tallan la madera y va el artesano, por ejemplo, el carpintero, y le da forma, ¿no? Ya tenemos un programa. Y entonces ya podemos utilizar ese mueble. Nosotros ya podemos utilizarlo todo en la computadora, ya metemos y ya, listo. Y ahí se aplicó el área bajo la curva seguramente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí se aplicaron las coordenadas, ¿no? De cuando nos ponían por ejemplo, los planos, ¿no? El plano cartesiano, decían, encuentra tal coordenada. Ay, pero qué aburrido, ¿no? 3,4, ¿no? Por ejemplo. Pero encontramos todas las máquinas, por ejemplo, todas las máquinas mecánicas, la mayoría de máquinas mecánicas, por ejemplo, son talladas por un torno, ¿no? Pero al torno tú le indicas esas coordenadas. Ah, bueno, mira, quiero que me des esta forma bajo esta coordenada. Y va a pasar, y lo va a hacer. Pero entonces ya aplicaste esas coordenadas, ¿no? No solamente se enfrasca en la suma en la contabilidad. Suma, resta, multiplica en la contabilidad. Si no vamos a... Obviamente la contabilidad lleva otras áreas auxiliares. Pero pues sí, o sea, en la vida cotidiana hay alguien detrás de todo lo que estamos usando y de todo lo que estamos utilizando que justamente supo el área bajo la curva y etcétera, ¿no? Uno dice, ay, es que voy a pedir me acuerdo mucho, ¿no? De este chiste, no sé si tú te acuerdas de un profesor que decía, es que no voy a pedir x al cuadrado más 3x menos 2 igual a 0, ¿no? De manzanas, por ejemplo. No, obviamente no lo vamos a aplicar en ese tipo de aspectos, pero pues sí, ese x al cuadrado, tarará, puede ser una función que esté rigiendo, por ejemplo, el crecimiento celular de hemoglobina, ¿no? Y hacer una proyección, no sé, hacemos una proyección que el paciente en 5 años, pues le va a dar anemia, o no le va a dar anemia, ¿no? O por ejemplo, esto puede tender, por ejemplo, una arteria, ¿no? En arteria que hay partículas de grasa. Esas partículas de grasa crecen, se van acumulando y hacemos una proyección de que en 2-3 años esa arteria se va a tapar, ¿no? Y entonces eso va de la mano con los, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Los medicamentos que nos permiten evitar ese pronóstico. Wow. Lo único que puedo decir de este programa, y me lo voy a pasar diciendo, es wow, porque creo que necesitas de pronto esto como para despertar, ¿no? de tu día a día y decir, sí es cierto, son datos muy interesantes. Y vamos a seguir aquí con Ana en el programa Regresando del Corte, hablando de este tema matemático y el liderazgo intelectual.
Hola amigos, estamos aquí de regreso con Ana Belén. Seguimos platicando y pues sigo como dice Alex, wow, encantado por este sinnúmero de información que seguramente después de estas charlas o de este programa pues seguiré procesando seguramente. Hablabas anteriormente de la tecnología, ¿no? Que para que algo funcione, pues obviamente hay todo un trabajo detrás, ¿no? Hablábamos la parte del artesano, nos dabas ese ejemplo, ¿no? La madera y cómo va construyendo y terminando de algo. Pero me vino una pregunta, ahora ya con la nueva juventud que son muy tecnológicos y que pues ya todo lo buscan a través del teléfono y la calculadora que viene en el teléfono y que ya no se olvidan tanto de ese proceso, digo, porque pues yo me acuerdo que me tocó, creo que hasta la secundaria, la prepa, pues ya me tocó la calculadora científica, ¿no? Pero pues antes de eso sí tenías que arrastrar bastante el lápiz, ¿no? ¿Cómo enfrentar esa parte tecnológica ahora en el aula y sobre todo en esta parte de la matemática, cuando ya no están tan acostumbrados a arrastrar el lápiz? Bueno, yo creo que obviamente, bueno, las tecnologías vinieron a avanzar, ¿no? A evolucionar. Nunca las he visto como enemigas y bueno, por ejemplo, en el aula y sobre todo a nivel universitario también se usa mucho, por ejemplo, la parte de la simulación. Entonces, hablábamos, por ejemplo, en el aula justamente cuando veíamos un poquito de estadística, veíamos los datos y ya no era de apuntar y sumar todo y hacer, por ejemplo, el promedio, ¿no? Entonces ahí vamos a ocupar la tecnología, vamos a ocupar X hoja de cálculo para que lo pueda calcular. O sea, esencialmente ya saben los alumnos qué va a ser un promedio, una media y etcétera, ¿no? Pero ya lo van a aplicar de una forma más fácil y van a decir, entonces esta recolección de datos, esta cosa llamada estadística, sí funciona, ¿no? Y así sin arrastrar el lápiz. Ahora, por otro lado, en el caso, por ejemplo, de la simulación, ¿no? A nivel universitario, no sé, digamos, podríamos hablar de un fenómeno que no podemos hacer en la realidad, pero sí lo podemos hacer a través de una máquina. Por ejemplo, simulamos un par de monedas, ¿no? Entonces, la máquina va a generarme todos esos resultados para que yo no esté haciendo constantemente el experimento y me va a indicar una tendencia. Entonces, creo que en esa parte la tecnología nos aporta muchísimo. Igual, por ejemplo, si queremos saber en el área, por ejemplo, de cálculo o de álgebra, los alumnos a veces se confían mucho de estas aplicaciones como Symbolab, creo, ¿cómo se llaman este tipo de aplicaciones? Que a veces, obviamente, sí les ahorran mucho trabajo, pero les van desprendiendo una serie de pasos donde ellos también desarrollan técnicas nuevas que pueden aplicar al momento, por ejemplo, de un examen, ¿no? O que si no les quedó algo claro, a través de estos pasos dicen, ya sé por qué pasa esto, ¿no? Por ejemplo. Y también creo que otra parte de las tecnologías muy positiva es que ahora la comunicación. Es decir, cada vez hay más programas, cada vez hay más, por ejemplo, en YouTube, en TikTok, ¿no? Hay más información que también el alumno es capaz de buscar y de ser autodidacta.
¿no? Esa parte a mí me encanta de la tecnología, que uno se hace autodidacta, porque incluso yo no sabré, no sé, algún programa, entonces busco y encuentro bastante información en la red y ahora soy autodidacta. Ya no tengo que ir a un curso, justamente a una escuela, porque ya esta parte ya la tengo desarrollada. Okay. ¿Y qué pasa con ChatGPT, por ejemplo? Que lo manejan como el enemigo, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial. ¿Lo ocupas de alguna manera? Honestamente no. Ok. Honestamente no. Pero yo creo que no tengo como, ¿cómo te digo? O sea, no soy enemiga de las tecnologías. Como te decía, como Symbolab, ¿no? Te dan las respuestas, pero el alumno se da cuenta, obviamente cuando el alumno se da cuenta, cuando no solamente como que apunta el resultado, porque también ahí lleva como una parte de la ética, ¿no? Y la moral, que dice, no, mejor reviso y ya puedo tener un conocimiento más amplio. Porque obviamente un alumno va con dudas a tu cubículo y ¿qué haces? A ver, bueno, vamos a ver el problema. Le tratas de explicar de una manera o de otra manera, ves el área de oportunidad en donde tú dices, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a hacer el dibujito, tarara, pero ahora yo te doy un ejemplo. Entonces también ese tipo de tecnologías los reta a que encuentren problemas más complejos. Ok. Digo, al final de cuentas tomarlo más como un área de apoyo, ¿no? Complementaria. Sí, como un área complementaria. Ya, niveles universitarios, maestría y etcétera, ya todo es con una computadora, ya casi no arrastramos el lápiz, ¿no? Es más razonamiento con la máquina, nomás nos peleamos con la máquina. Yo justo me acuerdo que en la primaria, imagínate, te decían así de que no vas a ir con una calculadora a todos lados, ¿no? Y bueno, ahora lo tenemos aquí, la calculadora. Y ahora es falso, sí. A esos profesores que decían que no íbamos con una calculadora a todas partes, pues creo que se equivocaron. Aquí está mi calculadora. Sí, aquí soy feliz sin saber sumar. Y es más, hasta si la volteo, dice ya es científica. Ya es científica, sí. Hasta con radiales. Oye, yo te quería preguntar y mucho sobre el tema justo de este liderazgo que tienes como dentro del aula. ¿Cómo defines para ti el éxito dentro de un alumno? O sea, para un alumno, ¿cómo ves tú reflejado ese éxito profesional? Bueno, yo creo que en un hecho concreto es, bueno, claramente cuando se queda en la opción elegida. He tenido casos en los que llegan así, no mal, no por decirlo mal, pero sí llegan con mucha área de oportunidad, ¿no? Mucha área para trabajar y lo logran, ¿no? Y lo logran. Entonces ahí veo el éxito. Un éxito personal es cuando los hago cambiar de opinión. De alguna manera encuentran una fuente de inspiración y una fuente de seguridad. Primero una fuente de seguridad y luego una fuente de inspiración. Una fuente de seguridad porque cuando llegan a tomar clase conmigo, saben o tienen la seguridad de que con esta profesora voy a aprender. Aquí no voy a tener miedo de preguntar, porque todos nos equivocamos. Y siempre les digo, todos nos equivocamos. Si te equivocas, estás aprendiendo otra vez, ¿no? Y lo otro, la fuente de inspiración, es que cuando ven que es tan sencillo, cambian su perspectiva. Y entonces dicen, no, creo que esto no era lo que yo quería. Creo que voy a cambiar, por ejemplo, una ingeniería. Y sí me ha tocado casos que así radicalmente, ¿no? Que creen sociología porque, es que no hay matemáticas. No, mejor una ingeniería. Porque ya me afiancé más, ya las conocí más, ya casi me decía, hasta las puedo tocar. Entonces yo creo que eso refleja mucho el éxito en el aula. Y por otra parte, creo que el resolver dudas y el que todo mi grupo tenga una duda. Todo mi grupo tenga una duda y tenga la confianza de poderla preguntar. Cualquiera que sea esta duda, por tan pequeña, pregúntenme. Ok, digo, al final de cuentas lo que siempre he dicho, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Yo pienso como administrador. Para mí no hay desperdicio. Incluso cualquier respuesta que me puedan dar o cualquier pregunta que me lleguen a hacer, como dices, como muy insignificante, pues digo, la tomo, ¿no? Porque al final de cuentas me sirve en esta retroalimentación. Sí. Y me sirve incluso hasta para ver, pues no el error, sino que pues hay diferentes formas de poder resolver algunos casos o situaciones. Sí, como docente nos retroalimenta y dicen, pero ¿por qué? ¿A poco no mencioné eso? No, es que en mi cabeza estaba implícito que ustedes iban a entender, pero no, vamos a regresarnos un paso atrás para seguir 5 adelante. Ok. Me llama mucho la atención esto que comentaba Alex, ¿no? Sí, es muy cierto y yo
lo he platicado mucho y les he dicho, ¿no? Liderazgo, hablamos de liderazgos cambiantes y hemos estado hablando de inspiracional, servicial, a lo largo de los invitados, y nos faltaba tocar ese tema, ¿no? Yo creo que el docente, el maestro en el aula, yo creo que es como realmente la definición de un líder, ¿no? Porque es esa persona que te acompaña para alcanzar tus metas o tus éxitos, que te hace mejor cada vez porque te ayuda con esa mejora continua que tienes que tener dentro de un aula, y aparte, como dices, inspirarlo, ¿no? O sea, buscar esa manera de que me doy cuenta, me llama mucho la atención que dices, lo entienden también, que dicen, prácticamente dicen, ya puedo tocar las matemáticas, ¿no? Y ahí yo te preguntaría, ¿cómo hacer frente a esos alumnos que son esos casos difíciles o renuentes en que dicen, no, es que no voy a poder, no, es que no es para mí, no, y que realmente son demasiado complicados? ¿Qué le dirías a estos alumnos que sienten que es muy difícil y que tienen esa complicación, pero que no, que se den cuenta que realmente que deben de intentar las cosas? ¿Qué decirles a ellos? Bueno, en general yo siempre les digo, está facilito siempre, pero yo creo que, bueno, parte del liderazgo es no dejarlos a nadie atrás. O sea, a todo el grupo vamos a jalar parejo. Bueno, siempre les hablo así, ¿no? Como vamos a jalar parejo. Entonces, si tú no entiendes de esta forma, siempre va a haber un espacio para ti, siempre va a haber un espacio en el que yo me pueda adaptar incluso un poco a la forma en la que tú puedes aprender. Si no es de una manera muy auditiva, vamos a intentarlo de una manera visual, vamos a hacer, no sé, una especie de experimento o una especie de juego para que entonces para ti sea un conocimiento significativo. Porque a veces como que solamente van viendo el pizarrón, ¿no? O van viendo cómo uno habla y habla, pero no hay un conocimiento significativo. Entonces yo creo que a ese tipo de alumnos es como, vamos a hacerte de esto un conocimiento significativo. Y hasta les narro así cosas. Por ejemplo, me acuerdo mucho, les voy a platicar una experiencia, me acuerdo mucho de una vez que vi tipos de gráficas, a una gráfica oscilante, sube y baja, ¿no? Entonces ellos, no, es que no me voy a acordar, profe. No, sí se va a acordar. ¿Sabe por qué? Porque eso es como el amor. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y entonces como que ya ese conocimiento ya lo relacionaron, sí, con algo que puede ser risible, pero ya es significativo. Okay. Entonces ya no se quedó ahí y continúa. Ok, ya trascendió de alguna manera el conocimiento. Sí. Como debería de ser, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí. uno tendría que adaptarse a cómo el alumno aprende. Sí. Y si no se ve eso, cambiar de estrategia, ¿no? Pero al final de cuentas, cada persona es totalmente diferente y aprende de forma diferente. Sí. Bueno, yo te quería preguntar también si ha habido algún momento en el que has tenido algún reto o alguna circunstancia difícil y cómo lo lograste superar. Yo creo que sí tuve una circunstancia difícil. Sí, con los chicos que sí de plano no. Lo pude superar con mucho acompañamiento. E incluso a veces uno como profesor no ve, por ejemplo, ve que el alumno va a las clases, pero no piensa que más allá ir a las clases es un refugio para ellos. Okay. Entonces, yo creo que en esta parte sí es un poco complicada, pero ser un acompañamiento. O sea, ellos a veces traen la mente llena de cosas que nosotros desconocemos y entonces es por ahí en donde no encuentran la concentración necesaria para poder entenderlo. Entonces yo creo que acompañamiento y pues sí, comprensión, siendo como más más tranquila, ¿no? Con ese tipo de casos. Tuve un caso específico. Este chico era muy buen alumno al principio, pero luego se me fue cayendo y ¿cómo, no? ¿Cómo es posible? Entonces sí fue mucho acompañamiento hasta que en un punto determinado él solito me compartió la situación que estaba pasando, una situación complicada, pero decirle como, mira, ¿sabes qué? Vamos a olvidarlo un poquito porque recuerda que tú eres bueno en esto. O sea, vamos a agarrarnos de aquí, de lo que tú eres bueno. Incluso nosotros cuando tenemos circunstancias difíciles, creo que es como agarrarnos de lo que sabemos, ¿no? Y de lo que nos apasiona. Y es como lo que más
con lo que pude salir adelante en esa situación difícil, porque hasta a mí me pegó emocionalmente. Es cuando trasciende también toda esa parte, ¿no? O sea, el hecho del compromiso y la empatía. La empatía con los alumnos, ¿no? Que sí, bien es cierto, ¿no? Cada uno es muy diferente y sobre todo cuando son muchos, empezar a abordar a todos, a uno, cada uno a su manera, pues eso hace muy complicado. Yo algo que les pido, ¿no? Digo, al final de cuentas, siempre me interesa mucho esa parte. ¿Algún libro, algo que nos quieras recomendar para leer? Digo, no en el sentido de cambiar nuestra vida, pero sí estoy convencido que leer ayuda bastante en este sentido. ¿Algún libro No, pues es que... Cálculo infinitesimal, ¿no? De Spivak. No, no. El Baldor, ¿no? Baldor, ¿algún libro en específico? No soy muy literaria. Yo creo que en lo personal, déjeme pensar, recomendaría La historia del uno. ¿La historia? La historia del uno, así se llama. No tengo muy claro el autor. La historia del uno. ¿Y de qué trata? Es más de literatura. Habla como de ciertas anécdotas de un, creo que es como una especie de diablito, algo así. Y tiene ciertas experiencias, ¿sí se llama así? Historia del uno. Sí. María de la Luz Uribe. Ajá, es un libro muy digerible, es muy divertido. Y habla de por qué existe el 1, por qué existe el 0, por qué existe la suma, esencialmente por qué es el 2, que es un número irracional, que es un número racional y por qué lo es. Bueno, son pequeños cuentos. Sí, en matemáticas, en la literatura, interesante. No, creo que eres la primera que nos recomienda un libro que no sea como o motivacional o como que le haya cambiado como esa perspectiva individual, sino como más bien abierto a aprender en algo, un conocimiento matemático como tal, ¿no? No, claro que es motivacional. Bueno, sí, okay. Sí es muy motivacional, porque de hecho sí es motivacional, pero también le abre a uno el panorama de muchas cosas, o sea, la perspectiva cambia, ¿no? Uno llega sin poder dormir. Órale. Así como que dice, ¿qué acabo de leer? A ver otra vez. Muy bien, pues vamos a seguir aquí con Ana, vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro último bloque.
Hola amigos, estamos aquí de regreso nuevamente de la idea del éxito con Ana Belén. Pues ahorita en el Inter platicábamos esta parte de la literatura muy interesante y digo, sigo digiriendo, ¿no? Esta parte literaria de las matemáticas que yo creo que va a ser muy favorecedora, ¿no? Si alguien lo ve, me decía, para gente muy joven, pero no, yo creo que ya también adultos nos hace falta luego a veces entender o comprender un poquito más las matemáticas, ¿no? Que se nos hace difícil. Yo quería preguntarte algo, ¿cómo hacer amigable esta parte, ¿no? Comentábamos de los hijos, ¿no? Yo tengo una niña de 4 años y se me hace muy interesante, ¿no? ¿Cómo hacerle amigable las matemáticas desde un inicio? Que no sea algo renuente o que no sea difícil para ella, a final de cuentas. Yo estoy convencido, lo que platicábamos hace rato, regresando un poco, en que cuando ella vaya a la universidad probablemente haya ya carreras que no hay ahorita, ¿no? Estoy convencido que la próxima gran empresa, el gran unicornio que aún no existe y que va a tener que ver con la educación y sobre todo en esta parte en línea, ¿no? Pero ¿cómo llevarla hacia ese camino desde pequeña? No para que se vuelva totalmente la matemática, pero que no le rehuya, que le gusten, que le agraden, que entiendan que, como lo dijiste, ¿no? Están en la naturaleza, están en todo lo que nosotros hacemos, y cómo hacerlo, cómo llevar a un niño tan pequeño o niños tan pequeños a esa parte, cómo hacerles interesante la matemática. Pues yo creo que a través de muchos juegos, ¿no? Todos los juegos lleven ahí algo, ¿no? Una numeración, retarlo, por ejemplo, a contar, vamos a contar los pasos. Bueno, por ejemplo, en mi caso personal, estuve un tiempo trabajando en estimulación temprana, no lo puse en mi CV, fue muy poquito tiempo, un mes tal vez, pero me daba cuenta que todo era a través de juegos, jugar, y era así, vamos a saltar, 1, 2, 3 y saltamos. Entonces ya el niño ya está comprendiendo hasta el número 3, ya tiene un sentido en su cabecita de qué es el número 3. O sea, no sabe de qué color es, no lo puede tocar, pero ya tiene ya un pensamiento abstracto. Porque cuando el niño nace, dice, papá, mamá, por ejemplo, mesa, la mesa es café, yo la toco, es lisa, pero ¿y los números? El número no me puede decir, el 1 es verde, o el 2 es amarillo, o el 1 es liso, rugoso. Entonces se le va desarrollando ese pensamiento abstracto a través de los juegos. Saltamos y a las 3, ¿no? 1, 2, 3, entonces ya se va haciendo la idea de la serie, ¿no? De números. O contamos los elementos de sus juguetes, ¿no? Vamos a contar los elementos de tus juguetes y hacemos conjuntos. Entonces ya hay otro pensamiento aún más abstracto y aún más profundo, que es un conjunto, ¿no? Que es un conjunto, vamos a poner, no sé, los juguetes rojos y los vamos a separar de los juguetes amarillos. Entonces ya tenemos otra idea más abstracta que es un conjunto. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, no sé, incluso del algoritmo de la división, ¿no? Eso me recuerda mucho porque ¿cómo aprendemos a dividir? No sé, si queremos dividir 10 entre 2, ponemos el 2 fuera de la casita y el 10 dentro de la casita. Nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 10, ¿no? O qué número está muy cercano en la tabla del 2 al 10, ¿cierto o no? Pero si a un niño, por ejemplo, le decimos, reparte 10 dulces entre tus 2 papás, ¿qué creen que haga? 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1, hasta que se me acaban los dulces, ¿no? Y eventualmente el niño se da cuenta, a ver, ¿le di la misma cantidad a mamá y a papá? Ah, sí. Entonces ya tiene aún otra idea más abstracta, que es una división exacta, ¿no? O un residuo. Okay. ¿Cierto o no? Sí. ¿No? O por ejemplo, si vamos a repartir una cosa entera, ¿no? Una sandía, ¿no? El niño se da cuenta, por ejemplo, vamos a partirla a la mitad. Ya no solamente estamos hablando de un número entero, ahora ya es un número fraccionario, exactamente, es un número racional. Entonces, bueno, todo eso, si se le va como alimentando el niño para que no lo olvide y para que se dé cuenta de lo que está ahí, yo pienso que ahí te empieza a afianzar una amistad muy bonita con las matemáticas. Órale. ¿No? Nunca se me hubiera ocurrido. Y al final de cuentas, creo que mucho de la aversión que pueda existir en el día a día a las matemáticas es porque se ve como algo aburrido o como algo que no está en tu vida. Es como justo, o sea, algo que está en tu mente y que así la raíz o que el exponencial, no sé qué, pero
o sea, nunca lo aterrizamos y que creo que es parte a lo mejor del chiste que decías, ¿no? O sea, a veces tocaban así ejemplos de, ay, Laura tiene 10 sandías en una mano y 20 manzanas en la otra. Sí. Que tiene, pues manotas, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, o sea, ¿cómo va a tener 10 y 20? Ajá, Entonces, sí. cuando lo empiezas a ver ya en algo más ¿Realista? sí, que es, a ver, sí, tengo una sandía, nos la vamos a comer, ok, bueno, pues, ¿cómo la voy a partir en 3, no? Ah, bueno, pues a lo mejor de aquí, de acá, ya sí creo que le empiezas a tomar como hasta cierto cariño, ¿no? Al tema matemático y que es complicado. Y yo creo que probablemente de ahí venga el miedo o la aversión de muchos a las No, y matemáticas. que nos la venden así, ¿no? Como yo creo que piensas, ¿no? ¿Quién se le ocurrieron las matemáticas para complicarnos la vida? Ajá. Y es lo contrario, Sí. ¿no? O sea, porque desde que nos plantea, ¿no? ¿Cómo le dices al niño que se vuelve, ¿no? Y normalmente, ¿no? Tu hijo va al kinder y esperas que salga, sabe, por lo menos sumando y restando, y que se sepan los números, ¿no? Cuando yo creo que sería fundamental el entenderlos, como lo acaba de decir, ¿no? O sea, no en una operación, por así decirlo, pero sí los porqués, ¿no? O sea, el origen, ¿no? Su naturaleza. Oye, bueno, yo lo veo que es muy nato en ti esta parte de enseñar. Creo que estamos aprendiendo bastante en este programa. Pero ¿cómo llegó a ti la docencia? ¿Cómo llegó a mí la docencia? Pues yo creo que ya estaba ahí, ¿no? O sea, tú me conoces, yo estaba ahí, la verdad, siempre ha sido como... Pues, yo aprendí algo y me acuerdo que cuando tenía, no sé, tal vez 12 años, y esto siempre me pasaba, yo aprendí algo, lo que sea, cualquiera del conocimiento, iba y le contaba tengo 2 hermanos que son más chicos que yo, entonces iba y les contaba, mira, es que así funciona, no sé, la Tierra no gira circular, ¿no? Gira en forma elíptica, porque si girara circular, ¿no? Nos morimos de frío, o un asteroide nos ataca, no sé, ¿no? Un cuento, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí yo pienso que llegó a mi vida la docencia. Para reafirmar, yo creo que más bien en mi cabeza funcionaba como para reafirmar esto que acabo de aprender, tengo que írselo a contar a mis hermanos, ¿no? Cuando empecé a crecer, era como en el bachillerato. Si yo ya aprendí esto de una forma natural y ya sé su naturaleza y todo, yo tengo que írselo a contar al pollo, por ejemplo, el pollo que era el que menos podía comprender de la clase, y si él lo entendía, seguro yo lo había entendido. Y seguro lo reafirmaba. Entonces, ahí empieza mi pasión por la docencia. Y ya de ahí, cuando me graduó, pues llegan otras oportunidades. Y pues es estar constantemente... Sí, lo que yo aprendía, lo trataba de transmitir. Y si se le quedaba a la persona y si lo entendía, entonces... Sí, yo lo había entendido a la perfección. Algo que habíamos platicado ya anteriormente, ¿no? Que yo les decía que algún maestro alguna vez me dijo, ¿quieres aprender administración? Da clases. Entonces, porque es esa parte de transmitir, ¿no? Y digo, ya que nos dijiste que llegaste a esta parte, yo quería preguntarte, robándosela a Alex, ¿quién te inspira? ¿Quién inspira a Ana Belén en esa parte personal? ¿Quién es ese modelo inspirador de manera personal? ¿Quién es ese modelo que inspira a Ana Belén de manera profesional? ¿Quiénes son esas personas que...? Yo pienso que mi familia definitivamente me inspira muchísimo. Mi hija, mi esposo es un artista, entonces algo totalmente contrario, pero que igual trato de ver como el arte en lo que hago. Mis padres, mi padre igual es una persona muy inteligente, yo siempre lo vi como una persona muy lista. Hasta la fecha, digo, ¿cómo se te ocurre tanta cosa? O sea, ¿cómo se te ocurre darle soluciones a tantos problemas? ¿No? Yo te voy a dar más problemas para que me des más soluciones, ¿no? Entonces creo que sí, mi familia, mi hija, mi esposo, mis padres y mis hermanos, que también mis hermanos se desarrollan en esta parte de las matemáticas. Los dos uno se desarrolla en la parte de la programación y el otro en ingeniería ambiental. Entonces... Interesante. Oye, para ir cerrando, ¿qué legado te gustaría dejar? ¿Qué legado? Nadie me lo había preguntado, ni lo había pensado. ¿Qué legado? Yo creo que lo que más me gustaría sería dejar que no solo las matemáticas, sino cualquier ciencia, o cualquier ciencia está en la naturaleza. Y que no estamos limitados a aprender
o a saber de cualquier área del conocimiento, porque ahí está. Yo creo que ese sería mi legado. Qué bonito. Sí, digo, el conectarlo, ¿no? En esa parte, ¿no? La naturaleza. No lo había yo visto así, Alex, créeme. Nunca había comprendido las matemáticas de esa manera. Se me hace muy interesante. Hasta como para ir a tomar una clase con André. Deberíamos de un día. Sí, un día. Programar la clase. Claro que sí. Unos tips para poder controlar de otra manera. Pues yo aprendo mucho. Creo que el día de hoy me voy a llevar muchas cosas. Todo el camino iré pensando en lo que nos acabas diciendo. Me da mucho gusto que nos hayas acompañado, que estés aquí con nosotros, y pues yo creo que cada invitado nos deja gran parte de ellos, ¿no? De su luz, de su brillo, de lo está haciendo. Y hoy no fue la excepción, creo. Sí, no, definitivamente no. ¿Algo que quieras decir para despedirnos? ¿Algún comentario? Algo? Me encantó estar aquí con ustedes, y yo creo que pues no le tengan miedo ni a ningún área del conocimiento, mucho menos a las matemáticas. Todo está en la naturaleza, y yo creo que siempre tener el compromiso con uno mismo de trascender sabiendo. Gracias. He dicho. Pero aparte es gran oradora también, ¿eh? Sí, eso no lo tocamos. Probablemente te tengamos que invitar a otro programa para que vengas a platicar con nosotros de oratoria. De oratoria, sí. Pero pues lamentablemente esta emisión ha llegado a su fin. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Ubaldo. Pues síganos acompañando, creo que vamos a seguir teniendo invitados de este tipo, y pues digo, a 2 programas de cerrar la primera temporada que estamos hablando de liderazgo, y esperando que pues más de ustedes nos recomienden, que se acerquen con nosotros y que vean que esto va a crecer. Listo, pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes en un horario de 6 a 7 como siempre. Bonito lunes.